El sonido del motor se apagó justo cuando llegué al porche de su casa. No era la primera vez que me invitaban, pero algo en el ambiente me hizo sentir diferente. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar. Respiré hondo y bajé del coche con la botella de vino en la mano, intentando ignorar esa sensación extraña que me recorría el cuerpo. «Ya era hora», dijo ella desde la puerta con una sonrisa amplia, vestida de manera impecable, como siempre. Tenía esa energía contagiosa que iluminaba cualquier espacio. Él apareció justo detrás con un saludo amable y ese gesto tranquilo que siempre lo caracterizaba. Un par de palabras cortas, un apretón de manos rápido, pero sentí como sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo necesario. Fingí no darme cuenta y le devolví una sonrisa educada. La casa estaba perfectamente organizada, con luces cálidas y música suave en el fondo. La mesa ya estaba puesta, y el olor a carne recién asada me trajo recuerdos de otros encuentros en los que todo había sido risas y anécdotas. Sin embargo, esa noche había algo distinto, aunque no lograba identificar qué. Nos sentamos y comenzamos a charlar. Hablamos de trabajo, de viajes pendientes, de planes que se quedaban en ideas porque la rutina siempre se interponía. Todo parecía normal hasta que ella, con esa risa juguetona que conocía tan bien, dijo: «No sé cómo lo haces, pero siempre te ves increíble, incluso con cosas simples». Reí de forma automática, pero sentí el rubor en mis mejillas. Me halagaba, pero también me incomodaba que lo dijera justo delante de él. Él bebió un sorbo de vino y, al dejar la copa en la mesa, se unió al comentario. «Es cierto. Siempre pareces sacada de un catálogo». «Por favor, ya basta», respondí entre risas para quitarle importancia. Era el típico intercambio sin importancia que podía surgir en cualquier conversación, y aún así, algo en su mirada me hizo estremecerme. Era un comentario inocente, pero se quedó flotando en el aire más tiempo del necesario. La conversación avanzó, pero yo no podía dejar de pensar en ese momento. Mi amiga seguía siendo la misma de siempre, espontánea, directa, sin filtros. Yo también intenté mantenerme igual, pero mi atención volvía una y otra vez a sus gestos, a la forma en que él escuchaba, cómo respondía. Como si buscara algún detalle más allá de las palabras. Pasaron los minutos y ella se levantó para traer más vino de la cocina. En ese pequeño instante de ausencia, el silencio se instaló entre nosotros. Yo miré el reloj, intentando que el tiempo avanzara más rápido. «No tienes que ponerte nerviosa, es solo una noche más», dijo él, con voz suave pero directa. No respondí. Solo me limité a asentir, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Justo en ese momento, ella regresó con la botella y rompió la tensión con una carcajada. «Vamos. Hoy nada de caras largas. Es sábado». El resto de la noche pasó entre anécdotas y bromas. Sin embargo, por dentro, yo seguía tratando de entender esa sensación. Porque había algo en sus miradas, en sus silencios, que me dejaba sin aire. Cuando salí al porche para despedirme, me encontré con el reflejo de las luces de la casa sobre el capó de mi coche. El aire nocturno era fresco y tranquilo, pero mi mente seguía llena de preguntas. No era una despedida más. Algo había cambiado, y no estaba segura de si estaba lista para entenderlo. La mañana siguiente me levanté temprano, pero con la mente aún atrapada en los ecos de la noche anterior. El café caliente no logró espantar la sensación de incomodidad que sentía en el pecho. Me apoyé en la ventana, mirando cómo las primeras luces del día se filtraban entre los edificios. Los recuerdos del pasado empezaron a mezclarse con lo reciente, como un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. La traición siempre había sido mi sombra. No es fácil superar algo así. Recuerdo el primer, lo siento, vacío que escuché, las noches llorando en silencio, tratando de entender cómo alguien a quien le entregué todo pudo tratarme como si no valiera nada. Y ahí estaba ella. No solo fue mi confidente, sino la única persona que me hizo sentir que no estaba sola en este mundo. Por eso, lo de anoche me dejó aún más confundida. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un mensaje de ella.
Espero que te hayas despertado con mejor cara que anoche, cara llorando de la risa. Pasa por casa más tarde. Prometo que esta vez no te bombardearé con halagos. Te quiero. Suspiré y dejé el móvil a un lado. Mi café ya estaba frío, y mis pensamientos, más caóticos que nunca. A pesar de todo, ella seguía siendo mi amiga. Me repetí eso como un mantra mientras intentaba deshacerme de la inquietud. Por la tarde, decidí aceptar su invitación. Llegué con algo de anticipación y toqué el timbre. Esta vez no hubo gritos de bienvenida desde la puerta. Fue él quien abrió. Llevaba una camiseta sencilla y jeans. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe interpretar. Está en la terraza, dijo, señalando con la cabeza hacia el jardín trasero. El aroma a plantas recién regadas y el sonido del viento me hicieron sentir una calma momentánea. Ella estaba sentada con un vaso en la mano y una sonrisa amplia. Llegaste temprano. Milagro, bromeó, mientras me hacía un gesto para sentarme a su lado. Nos reímos y comenzamos a hablar de cosas triviales. Pero no pude evitar notar que él se mantenía cerca, ocupándose de pequeños detalles como recoger platos y servir más agua, cuando normalmente solía mantenerse al margen. Mientras ella contaba anécdotas de su trabajo, noté cómo sus ojos se desviaban hacia él en un par de ocasiones. Había una chispa en su mirada, pero también un dejo de algo que no me esperaba. ¿Era celos lo que veía? Cuando terminamos, se levantó de golpe y anunció que iría al supermercado. ¿Me acompañas? Me preguntó de repente, sin mirarlo a él. Me sorprendí, pero asentí. Mientras nos dirigíamos al coche, me lanzó una mirada rápida y dijo: A veces me pregunto si te das cuenta del efecto que causas. No supe qué responder. Sentí que la pregunta era más profunda de lo que parecía. Quizás había sido una advertencia, quizás una simple broma. O tal vez, era algo que ella no se atrevía a decir en voz alta. Nos subimos al coche y ella encendió la radio. Una canción vieja llenó el espacio. Ambas nos quedamos en silencio, perdidas en nuestros pensamientos mientras la ciudad se extendía ante nosotras. Lo que más temía empezó a hacerse evidente. Lo que había entre nosotros tres era una mezcla explosiva de emociones que no se podía ignorar. El regreso del supermercado fue tranquilo, pero cargado de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. La radio seguía sonando de fondo, y aunque ella tarareaba de vez en cuando, había algo en su expresión que no encajaba. Lo noté en cómo tamborileaba los dedos sobre el volante, en cómo evitaba mirarme más de unos segundos seguidos. Al llegar, él ya estaba en la cocina, sacando algunos vasos y una bandeja con aperitivos. Se giró al escucharnos entrar y sonrió, pero su sonrisa no fue la misma de siempre. Había algo diferente, una especie de calidez intencionada que no se podía disimular. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba la bandeja en la mesa. Ella asintió y se quitó la chaqueta con un gesto rápido. Luego se inclinó sobre la encimera y dijo con una voz que parecía más para mí que para él: Hoy se siente raro, ¿verdad? Intenté restarle importancia con una broma. No será por el menú, aunque estos aperitivos podrían levantar sospechas. Ambos rieron, pero las risas no duraron mucho. Nos sentamos en la sala, y por un momento todo pareció volver a la normalidad. Hablamos de anécdotas, de historias de la infancia y de cosas absurdas. Sin embargo, en cada pausa, el aire se cargaba de ese algo que no podía ignorar. Ella se levantó de nuevo, esta vez para buscar algo en la otra habitación. Quedé sola con él. Era uno de esos momentos que pasan desapercibidos, hasta que no lo hacen. Es raro no verte tan animada, dijo él, con tono casual, pero sus ojos reflejaban otra cosa. Sonreí incómoda y me encogí de hombros. Supongo que estoy cansada. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Él se levantó y se acercó para ajustar la lámpara junto al sofá. Lo hizo despacio, como si buscara una excusa para acercarse. Yo bajé la mirada, concentrándome en la taza que tenía entre las manos. Cuando ella regresó, él volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado.
Pero mi amiga, con esa mirada afilada que conocía tan bien, lo notó. ¿Todo en orden?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Asentí de inmediato, demasiado rápido quizás. Sí, claro. Ella no dijo nada más, pero pude sentir su atención puesta en cada detalle. El resto de la tarde transcurrió como si nada fuera distinto, pero lo era. Cuando llegó la hora de marcharme, me acompañó hasta la puerta. Hubo un breve silencio antes de que hablara. Gracias por venir, dijo con una sonrisa algo forzada. Últimamente todo se siente diferente, ¿no crees? La miré, intentando leer entre líneas, pero sus palabras flotaban en un terreno ambiguo. A veces las cosas cambian sin que nos demos cuenta, respondí. Ella asintió, como si estuviera de acuerdo, pero sin querer profundizar. Mientras me alejaba por el pasillo, sentí su mirada clavada en mi espalda. No supe si era una despedida normal o si había algo que quería decirme y no se atrevió. Cuando llegué al coche, respiré hondo. Mi mente seguía reproduciendo las pequeñas escenas del día como un rompecabezas que no terminaba de armarse. Arranqué el coche, pero antes de girar hacia la calle, revisé mi retrovisor. Allí estaba, en la puerta, viéndome irme con una expresión que mezclaba tantas emociones que no logré descifrarla. Aceleré y dejé atrás la casa. Sin embargo, no pude dejar atrás la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El día siguiente amaneció con una extraña pesadez en el ambiente. Me levanté con la intención de distraerme, pero los recuerdos de las últimas horas seguían latiendo en mi mente como un tambor constante. Decidí ocuparme con tareas simples, ordenar la casa, hacer café, mirar la televisión como si de verdad prestara atención. Nada funcionó. El sonido de las notificaciones del teléfono era un recordatorio de que el mundo seguía su curso, pero yo estaba atrapada en un torbellino interno. Cada escena, cada gesto del día anterior volvía con una precisión casi cruel. Él sirviendo los aperitivos. La forma en la que ella sonreía, pero sin la calidez de siempre. Los silencios largos, casi ensordecedores. La tarde llegó sin aviso, y el día avanzó sin cambios. El teléfono vibró en la mesa, pero decidí no mirarlo. Sabía de quién era el mensaje y qué decía. Siempre eran mensajes cortos, llenos de emojis y palabras que fingían normalidad. No estaba lista para fingir también. Al caer la noche, un impulso extraño me llevó a salir de casa y caminar sin rumbo. El aire fresco golpeó mi cara como un recordatorio de que la realidad era implacable. Pasé por cafeterías llenas de risas ajenas y terrazas iluminadas con velas, donde los rostros despreocupados parecían pertenecer a otro mundo. Sin querer, terminé frente a la casa donde había estado la tarde anterior. La luz de la sala estaba encendida, proyectando sombras que bailaban tras las cortinas. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi corazón aceleraba sin razón aparente. Observé por unos minutos y luego bajé la mirada al suelo, avergonzada de mi propia presencia allí. No era mi intención espiar ni buscar respuestas. Solo quería entender qué me había llevado hasta ese punto. El sonido de una puerta al cerrarse me arrancó de mis pensamientos. Miré de nuevo hacia la casa y me obligué a dar media vuelta y regresar por donde había venido. Caminé más rápido, como si huyera de algo invisible, aunque sabía que lo único de lo que quería escapar eran mis propios sentimientos. Cuando llegué a casa, me dejé caer en el sofá sin encender las luces. La oscuridad era mi única compañía, pero incluso en ella se dibujaban las mismas escenas en mi mente, una y otra vez. Amanecí más cansada de lo que me había acostado. Dormir no había servido de nada. Las imágenes seguían repitiéndose en mi mente como un mal sueño. Me senté en la cama, con los pies tocando el suelo frío, intentando ordenar mis pensamientos. Pero era inútil. Algo había cambiado, y fingir que no lo sabía solo empeoraba las cosas. Decidí salir a caminar temprano, como si el aire fresco pudiera limpiar todo lo que sentía. El parque estaba tranquilo, los árboles se balanceaban suavemente con el viento, y algunos corredores pasaban a mi lado sin siquiera notar mi presencia. Esa indiferencia me resultaba extrañamente reconfortante.
Me hizo recordar quién solía ser antes de todo esto, alguien independiente, tranquila, capaz de enfrentar cualquier cosa sin dudar. Pero ahora sentía que estaba en un punto muerto. Regresé a casa más cansada de lo que había salido. Al entrar, vi el teléfono sobre la mesa con varias notificaciones pendientes. Una de ellas era de ella, un mensaje breve y familiar. Ven más tarde. Será como antes. Leí las palabras varias veces, intentando creerlas. Pero había algo en ese, como antes, que sonaba más a súplica que a promesa. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Así que, sin pensarlo mucho, me cambié y salí rumbo a su casa. El trayecto fue largo, o al menos así lo sentí. Mis pensamientos iban y venían entre recuerdos y preguntas que nunca me atrevería a hacerle en voz alta. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si estuviera esperándome desde hacía rato. La casa olía a café recién hecho, pero no había música como de costumbre. Todo estaba en un silencio incómodo, y ella estaba sentada en el sillón con la mirada perdida. Por un instante me pareció verla diferente, más vulnerable de lo habitual. Nos miramos sin decir nada. Sus ojos parecían buscar algo en los míos, pero yo no tenía respuestas para ofrecerle. Ella desvió la mirada y se levantó lentamente, caminando hacia la cocina. Lo seguí casi por instinto, como quien sigue a alguien por miedo a dejarlo solo. Todo en sus gestos era lento, como si cada movimiento le pesara. Servía el café sin apuro, sin hablar, pero yo sentía como el silencio se llenaba de preguntas que ninguna se atrevía a formular. Cuando me tendió la taza, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que el aire pareciera más denso. Ella suspiró y tomó asiento frente a mí. Durante unos minutos, ampliamente compartimos el café en ese mutismo extraño. Al terminar, dejó la taza a un lado y me miró con una mezcla de resignación y tristeza. No había lágrimas, solo una verdad incómoda entre ambas, algo que ninguna quería admitir. Me sentí agotada. Era como si, en ese preciso momento, el peso de todo cayera sobre nosotras. Salí de la casa sin despedirme, sabiendo que ese silencio lo había dicho todo. Mientras bajaba los escalones, pensé en cómo las cosas simples, una taza de café, una mirada, un roce de manos, pueden llevarnos al borde de un abismo sin que lo notemos. Cerré los ojos un segundo antes de abrir la puerta del coche y entendí que había cruzado una línea de la que ya no podría volver. El sonido del motor llenó el silencio mientras conducía de regreso a casa. El zumbido constante del asfalto bajo las ruedas era lo único que mantenía mi mente ocupada. Pero ni siquiera eso podía ahogar lo que sentía, un vacío enorme que no dejaba espacio para pensar con claridad. Al llegar, el apartamento me recibió con la misma oscuridad y frialdad de siempre. Dejé las llaves sobre la mesa y me desplomé en el sofá. El reloj marcaba las 8 de la noche, pero no tenía ni hambre ni ganas de encender la luz. Me quedé allí, mirando el techo, escuchando el silencio. La notificación del teléfono iluminó la sala por un breve instante. Esta vez era él. No había mensajes largos ni emoticonos, solo una pregunta directa. ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla, sin saber si responder. Las palabras parecían simples, pero contenían un peso distinto. Como si él supiera que algo no estaba bien y buscara la manera de confirmarlo. Sentí que, al responderle, cruzaría otra línea más, pero me temblaban las manos de solo pensar en ignorarlo. Con un suspiro, dejé el teléfono a un lado y me dirigí a la cocina para servirme un vaso de agua. Me sorprendió lo seca que tenía la garganta, como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. Mientras el agua fría recorría mi garganta, el timbre del departamento sonó de repente, rompiendo la calma. El sonido me paralizó un instante. No esperaba a nadie. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era él. El corazón me dio un vuelco. Abrí despacio, sin saber qué decir ni cómo actuar. Él estaba allí, con una expresión tranquila pero inquisitiva. Entró sin decir una palabra y cerró la puerta detrás de sí. Se quedó de pie, como si esperara una explicación que yo no podía darle.
Sentí que mi cuerpo entero temblaba bajo el peso de su mirada. Me apoyé contra la pared, intentando parecer más fuerte de lo que me sentía. Él se acercó, pero no de forma abrupta ni con reproches. Su presencia era un recordatorio silencioso de lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. Algo entre nosotros era real, por más que intentara negarlo. Sin una palabra, se acercó un poco más, y yo, atrapada entre la pared y mis propios sentimientos, cerré los ojos un instante. Sentí su respiración cerca y su perfume familiar. No sé cuánto tiempo pasamos así, pero fue suficiente para saber que nada volvería a ser como antes. Abrí los ojos al sentir su mano rozando mi mejilla. No lo aparté. Fue un momento que duró menos de lo que mi mente necesitaba para procesarlo, pero lo suficiente para que el mundo se detuviera. Salió tan rápido como había llegado, sin despedidas, sin palabras. Solo me quedé con el eco de sus pasos alejándose por el pasillo y el sonido de la puerta al cerrarse. Me quedé en el mismo lugar, sintiendo como el aire volvía lentamente a mis pulmones. Era la primera vez en mucho tiempo que no podía distinguir entre lo correcto y lo equivocado. El eco de la puerta al cerrarse quedó suspendido en mi mente por mucho más tiempo del que debía. Me quedé allí, inmóvil, con la respiración entrecortada y los pensamientos a la deriva. La sensación de calor en mi mejilla aún persistía, como si su roce hubiera dejado una marca invisible. El silencio se apoderó de todo el apartamento, pero esta vez no era un silencio reconfortante, sino uno que pesaba como una verdad a punto de explotar. Intenté distraerme preparando algo de cenar, pero cada sonido, la sartén sobre el fuego, el cuchillo sobre la tabla, parecía amplificar el ruido dentro de mí. El teléfono vibró de nuevo, sobresaltándome. Lo miré de reojo, sabiendo perfectamente quién era. Esta vez era su mensaje, corto pero directo. No quería incomodarte. Suspiré con fuerza y apagué la hornilla. Todo estaba fuera de lugar, pero nada había cambiado realmente. Sentía que estaba atrapada en una historia escrita por alguien más, una trama que avanzaba sin mi permiso. La tarde siguiente recibí un mensaje de mi amiga. Me invitaba a la casa de nuevo para pasar el día juntos y descansar. No quería ir, pero tampoco sabía cómo negarme sin levantar sospechas. Así que acepté. El trayecto fue silencioso, igual que la última vez. Al llegar, ella me esperaba en la terraza con una sonrisa que parecía más forzada de lo habitual. En la mesa había una botella de vino y un par de copas, como si quisiera recrear una de nuestras tardes habituales. Me senté frente a ella e intenté relajarme, pero la conversación era superficial, llena de pausas incómodas y miradas desviadas. Él salió al patio después de un rato, saludando con una naturalidad que me resultó desconcertante. Se unió a nosotras, sirviendo vino en las copas con movimientos tan precisos que parecían ensayados. El tiempo se ralentizó mientras bebíamos. Todo se sentía como un juego de cartas donde nadie quería mostrar la mano, pero todas las jugadas eran obvias. Él hablaba sobre proyectos y viajes que querían hacer juntos, pero en su tono había un vacío que delataba más de lo que decía. Mientras avanzaba la tarde, me di cuenta de que mi amiga observaba cada pequeño gesto entre nosotros. Cada cruce de miradas, cada pausa en la conversación. Y aunque intentaba parecer despreocupada, su tensión era casi palpable. Cuando se levantó para ir al baño, me quedé sola con él otra vez. Fue un momento breve, pero bastó para que la incomodidad se apoderara de mí. No podía seguir ignorando lo evidente. Minutos después, ella regresó y, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, nos propuso salir a caminar un rato por el jardín. Aceptamos, y mientras los tres avanzábamos entre las plantas, la sensación de que algo estaba a punto de romperse crecía en mí. La tarde avanzaba, pero el ambiente se volvía más pesado. La mezcla de silencios y sonrisas forzadas era agotadora. Cuando me despedí, ella me abrazó con más fuerza de la habitual, como si quisiera aferrarse a algo que sabía que estaba perdiendo. Regresé al coche con el corazón en un puño. Sabía que la calma era solo aparente y que pronto todo se vendría abajo. El mensaje llegó temprano. Apenas unas palabras, directas y precisas, pero cargadas de un significado que no terminaba de entender. Ven hoy. Necesito tu opinión.
La casa estaba en silencio cuando llegué. La puerta entreabierta, como si hubiera estado esperando mi llegada desde hacía mucho. Dentro, la luz tenue de la sala creaba sombras que bailaban en las paredes. Todo parecía en calma, pero el ambiente tenía una tensión latente que me apretaba el pecho. Sobre la mesa, la botella de vino que tantas veces compartimos estaba abierta. Las copas listas, como si aquello fuera una invitación a revivir las tardes que pasábamos juntas, sin preocupaciones ni preguntas incómodas. Pero hoy no era igual. Ella estaba sentada con una expresión que mezclaba nervios y decisión. Frente a mí, se movió despacio, como quien mide cada gesto. Se llevó la copa a los labios y luego me miró con una seriedad inusual. Sin palabras. Solo un leve movimiento de cabeza que decía más que cualquier frase ensayada. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, comprendí que había algo más grande detrás de esa reunión. Y, aún así, no podía apartarme. Me senté lentamente, sin saber muy bien por qué, pero incapaz de negarme. Su intención era clara: experimentar, explorar una idea que ella misma no sabía cómo explicar del todo. Quería probar algo diferente, algo que pudiera cambiarlo todo. Y yo era parte de ese plan. El ambiente se volvió extrañamente ligero, como si el aire se deshiciera de la tensión poco a poco. Entre gestos y pequeños movimientos, la complicidad que siempre habíamos tenido resurgió de manera natural. No había juicios, solo curiosidad y un intento genuino de descubrir algo nuevo. Los recuerdos de otras épocas se mezclaron con el presente. Era como volver a esas tardes donde nos reíamos hasta quedarnos sin aliento, donde todo parecía un juego. Pero esta vez el juego era diferente. No se trataba de bromas ni anécdotas sin importancia. Esta vez estábamos cruzando un límite invisible. Cuando la tarde empezó a oscurecerse, me levanté despacio, sintiendo como el tiempo había pasado sin que me diera cuenta. Afuera, la brisa fría acarició mi rostro, pero no consiguió enfriar lo que había vivido en esa sala. Conduje en silencio, con la mirada fija en la carretera y el corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar. Por más que intenté enfocarme en los semáforos, en las luces de otros coches, la sensación no desapareció. Algo había cambiado. Esa tarde, lo supe con certeza, no era solo un experimento. Era un paso sin retorno, una señal de que lo que habíamos compartido nunca podría olvidarse ni explicarse del todo. La mañana siguiente fue un espejismo de normalidad. El sol entraba por las ventanas con una calidez engañosa, como si el mundo no tuviera idea de lo que ocurría dentro de mí. Me movía por la casa en piloto automático, el sonido del café goteando, los pasos sobre el suelo de madera, las persianas que dejaban entrar la luz. Todo era rutinario, pero yo sentía que caminaba sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. El teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez no lo ignoré. Lo tomé con la firmeza de quien sabe que un mensaje puede cambiarlo todo. Era de él. Solo 2 palabras: debemos hablar. El peso de esas palabras fue inmediato. Sabía lo que significaban. La verdad había salido a la luz. Sentí como una ola de calor subía por mi cuerpo, mezclada con una náusea sorda. Me quedé de pie, mirando el mensaje, como si la pantalla pudiera ofrecerme más respuestas que esas 2 palabras. No tardó mucho en llegar. Apenas escuché el timbre de la puerta, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Abrí despacio, y allí estaba él, con una expresión que no supe leer. Sus ojos no reflejaban la rabia que había temido, pero tampoco había calma. Era como si estuviera buscando las palabras adecuadas para evitar que todo estallara. Nos quedamos frente a frente en un silencio que no necesitaba ser llenado con frases banales. La habitación se volvió más pequeña y el aire más denso. Sentí como mi respiración se aceleraba, incapaz de controlar el temblor que recorría mis manos. Él se acercó, despacio, y cerró la puerta detrás de sí. Sabía que no había escapatoria. La burbuja que había mantenido todo oculto había explotado. Él sabía. No hacía falta que lo dijera. La gravedad en sus ojos hablaba más alto que cualquier acusación.
Los minutos se alargaron en una conversación sin palabras. Me quedé mirando al suelo, como si mis zapatos fueran capaces de soportar el peso de mi vergüenza. Escuché cómo exhalaba lentamente, y eso fue peor que si hubiera gritado. No necesitaba gritar. Sin levantar la voz, me hizo una sola pregunta, breve, pero que atravesó cada parte de mí. ¿Por qué? No tenía una respuesta clara. No podía justificar lo que había pasado con explicaciones simples. Había sido una suma de decisiones pequeñas que terminaron siendo una explosión de consecuencias. Lo sabía, pero decirlo no cambiaría nada. Él se llevó las manos al rostro y las deslizó lentamente, como si intentara borrar lo que acababa de entender. Luego dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Su forma de caminar lo decía todo, no había vuelta atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio se hizo ensordecedor. No me moví, no lloré. Solo me quedé allí, en medio de la habitación, sintiendo cómo la realidad se acomodaba a su nuevo y devastador lugar. El ruido de un coche alejándose fue la única señal de que se había ido. Y con él, algo de mí también se había roto de manera irreparable. La casa estaba sumida en el mismo silencio que la última vez. Apenas abrí la puerta, el familiar olor a café recién hecho me envolvió. La sala estaba ordenada, con esa pulcritud que solo ella sabía mantener, pero había algo diferente en el ambiente, una ausencia de tensión, como si todo el ruido de las últimas semanas se hubiera esfumado. Ella estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y un libro abierto en las manos. Alzó la vista cuando entré, pero no sonrió. Solo me observó en silencio durante unos segundos antes de cerrar el libro con calma y dejarlo a un lado. Avancé hasta quedarme frente a ella, sintiendo como el peso de todo lo vivido me aplastaba. No había palabras preparadas, ninguna frase que pudiera arreglar las cosas. Pero, para mi sorpresa, tampoco parecía esperarlas. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, donde la luz del atardecer dibujaba reflejos dorados en el cristal. Durante unos segundos, miró hacia la calle con la misma expresión tranquila de siempre, como si quisiera recordarme quién era antes de que todo se rompiera. El tiempo se alargó hasta que su voz, suave pero firme, rompió el silencio. No sé si esto pueda volver a ser lo que fue, pero tampoco quiero seguir viviendo con esta incertidumbre. Su sinceridad me golpeó con más fuerza que cualquier reproche. Sentí que mi pecho se comprimía, como si estuviera esperando un juicio que nunca llegó. Ella se giró y me miró, pero esta vez con algo que no había visto antes, cansancio, pero también un atisbo de esperanza. Dime algo, pidió, apenas en un susurro. ¿A dónde crees que nos llevará esto? No supe qué responder. Pero, en lugar de fingir, asentí lentamente. Porque, por primera vez, comprendí que ella tampoco tenía todas las respuestas. Nos quedamos así, frente a frente, en un instante que parecía contener todas las posibilidades, la reconciliación, la ruptura definitiva o un nuevo comienzo. El sonido de la cafetera interrumpió ese momento, llenando la sala con su ruido familiar. Ella no se movió, y yo tampoco. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Sabía que la conversación no había terminado, solo estaba en pausa. Y, mientras salía de la casa, sentí que aún quedaban muchas cosas por decir, pero también que, tal vez, algunas heridas necesitaban tiempo para cerrarse antes de seguir adelante. El aire fresco de la calle me recibió como una bocanada de realidad. Todavía quedaban capítulos por escribir, y esta vez estaba dispuesta a afrontarlos sin huir. El camino de regreso a casa fue lento. No por el tráfico ni por el tiempo, sino porque mi mente pesaba más que el volante entre mis manos. Cada semáforo en rojo era una pausa obligada para enfrentar mis pensamientos, para asimilar la mirada de ella, la mezcla de calma y resignación que no podía quitarme de la cabeza. Cuando llegué, la casa estaba oscura. Encendí las luces del salón y dejé caer las llaves sobre la mesa, donde rebotaron con un ruido seco que pareció llenar todo el espacio. Me dejé caer en el sofá, buscando un respiro, pero el aire seguía siendo denso. Miré el teléfono, que había permanecido en silencio durante horas. Ningún mensaje, ninguna llamada.
Y esa ausencia me dolía más que cualquier enfrentamiento. No había preguntas ni reclamos, solo un vacío que me retumbaba en los oídos. Cerré los ojos por un momento y, como siempre, las imágenes volvieron, la primera vez que noté algo diferente en sus gestos, la tarde en que todo cambió, los silencios cada vez más largos. Pensé que lo había imaginado todo, pero ahora sabía que las grietas siempre habían estado allí, incluso antes de que se quebrara todo. Sin darme cuenta, me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como un recordatorio de que el mundo seguía girando, mientras yo sentía que el mío estaba detenido. Me quedé observando la calle vacía, intentando encontrar respuestas en las sombras de los árboles o en los reflejos de los faroles. El sonido del ascensor interrumpió mis pensamientos. Sus pasos en el pasillo fueron inconfundibles. El corazón me dio un vuelco antes de que la puerta sonara con un golpe suave. Respiré hondo y abrí. Era él. Su rostro reflejaba un agotamiento que no le había visto antes. Entró despacio, como si el simple hecho de cruzar la puerta le costara un esfuerzo inmenso. No dijo nada al principio, solo me observó con una mezcla de tristeza y decisión. Me quedé inmóvil mientras él recorría con la mirada cada rincón de la sala, como si buscara algo que le diera una señal de que aún quedaba algo que rescatar. Luego, sus ojos volvieron a los míos, y ahí estaba la pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. Se sentó en una de las sillas junto a la mesa, y el silencio volvió a caer sobre nosotros como una manta pesada. Quise hablar, pero no encontré las palabras. Quise acercarme, pero mis pies parecían anclados al suelo. Él rompió el silencio con una frase simple, casi inaudible. No sé qué se supone que debemos hacer ahora. Esa honestidad desgarró cualquier muro que me quedaba. Me senté frente a él, con las manos temblando sobre mis rodillas. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió ni habló. Era la primera vez que nos enfrentábamos de esa manera, sin escudos ni máscaras. Solo dos personas perdidas en un mar de incertidumbre. Y, aunque todo indicaba que el final estaba cerca, una pequeña chispa de esperanza seguía parpadeando en medio de la oscuridad. La sala estaba sumida en una calma tensa. Él se había quedado allí, sentado frente a mí, mientras el reloj marcaba los minutos con una insistencia casi cruel. La pregunta que ninguno de los dos quería hacer flotaba en el aire: ¿qué será de nosotros ahora? El tiempo parecía haberse detenido, pero la vida seguía golpeando con su crudeza. Yo quería decirle tantas cosas, explicarle, pedir perdón, reconstruir lo imposible. Sin embargo, todo se reducía a un nudo en la garganta. Él desvió la mirada hacia la ventana, observando la lluvia fina que comenzaba a caer. Las gotas se deslizaban por el cristal como un reflejo de todo lo que había estado guardando dentro. Finalmente, se levantó despacio, con una serenidad que me desconcertó. No quiero que esto nos defina, dijo en voz baja, sin mirarme directamente. Pero tampoco sé si puedo seguir siendo el mismo. Sentí como esas palabras perforaban cada capa de mis emociones. Era un lamento más que una decisión, una despedida disfrazada de reflexión. Lo vi caminar hacia la puerta, como si estuviera buscando la salida no solo de la habitación, sino de todo lo que habíamos vivido juntos. El sonido de sus pasos se detuvo antes de cruzar el umbral. Giró levemente la cabeza y, por primera vez en semanas, sonrió de manera sincera, pero con un dejo de tristeza. Al final, solo somos humanos, murmuró. Y con eso, se fue. La puerta se cerró suavemente, como un punto final que había tardado demasiado en llegar. Me quedé inmóvil durante unos minutos, dejando que la realidad se asentara como polvo sobre los muebles. La casa estaba vacía, pero no me sentía completamente sola. Las palabras que había dejado resonaban en cada rincón, como un eco persistente de algo que ya no volvería. Inspiré profundamente y miré hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero de repente, en medio de esa cortina de agua, algo llamó mi atención: una figura familiar en la acera, empapada pero firme. Era ella. Mi mejor amiga. No había reproches en su mirada, ni preguntas. Solo una presencia que atravesaba la tormenta para estar ahí. Abrí la puerta sin pensarlo,
y ella dio unos pasos hacia mí antes de detenerse. En sus ojos había tantas respuestas como dudas. Nos miramos en silencio mientras la lluvia dibujaba caminos sobre nuestras caras. Finalmente, ella dio un paso más y me envolvió en un abrazo cálido, inesperado, pero reconfortante. La lluvia fría contrastaba con el calor de su abrazo. Aquí estoy, susurró, como si esa simple frase fuera suficiente para recordar lo que quedaba en pie. Cerré los ojos, dejando que esa última certeza me envolviera. No sabía si sería el comienzo de una reconstrucción o solo un respiro antes de aceptar la caída. Pero, en ese momento, importaba poco. La vida rara vez ofrece explicaciones. A veces, solo te da un instante que lo cambia todo. Cuando nos soltamos, la lluvia amainó. Ella sonrió y me miró con un brillo que no esperaba. Algo había cambiado en ambas. No era un final feliz. Ni siquiera era un final. Era un nuevo comienzo lleno de incógnitas. Cerré la puerta detrás de nosotras y, mientras el reloj volvía a marcar el tiempo con su monotonía, supe que aún quedaba un camino por recorrer. Esta vez, una chispa de esperanza me guiaba.